Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver la variación de la eficiencia en compresores dependiendo de las condiciones a las cuales está expuesta en su ciclo de trabajo. Vamos a recordar cómo es el proceso de compresión. Vemos que el proceso de compresión siempre se da aquí en la zona de vapor sobrecalentado, donde parto de una baja presión y descargo en una alta presión, como estamos viendo aquí. Por tanto, en este proceso recordemos que se incrementa la presión del refrigerante, se incrementa la temperatura a la salida del refrigerante. Vean que pasamos de una temperatura de 10 grados aquí a una 90 grados. Recuerdo que esto es colocamos aquí esto de libre albedrío acá. Bien, ¿qué otra condición se tiene? Que se reduce el volumen específico del refrigerante. Vea cómo pasamos de un volumen específico de 0.2 a 0.03, y lo que equivale también a decir que incrementamos su densidad. Y por último, se incrementa la entalpía específica del refrigerante. Vean que pasa una entalpía específica de alrededor de unos 600, aquí alrededor de unos 730 aproximadamente. También hay que mencionar que también tenemos irreversibilidades, por tanto también la entropía se incrementa un poco. Bien, vamos a ver cómo me afectan el rendimiento las diferentes variaciones. Vamos a comenzar primeramente con un incremento de la presión de descarga. En este caso estamos haciendo un diseño aquí donde estamos, en este caso, evaporando en menos 20, vemos aquí, y estamos condensando en 45 grados. Por tanto, vean cómo sería el proceso de compresión desde el punto A, aquí, que entraría como una temperatura de 0 grados, veanlo aquí, y hacemos un proceso aquí de compresión inclinado. ¿Por qué lo hacemos inclinado? Inclinado a las curvas estas azules, que son las de entropía específica constante. Si yo me muevo sobre esa curva de entropía específica constante, significa que el proceso de compresión es ideal o es perfecto. Entonces los procesos reales siempre tienen una inclinación con respecto a estas líneas azules que vemos aquí, que son la entropía específica. Bien, por esa razón está inclinado hacia acá. Correcto. Entonces, el trabajo de compresión viene dado entre la diferencia entre el valor de la entalpía específica a la salida del compresor menos el valor de la entalpía específica a la entrada del compresor, lo que sería esta línea que está aquí. Por el momento no me interesan los valores, es que queremos ver cómo es esta línea, y aquí yo tengo el trabajo de compresión. Cabe resaltar que si se incrementa el trabajo de compresión, pues también se incrementa la potencia eléctrica del equipo que necesito para hacer el trabajo, así que son directamente proporcionales. Ahora yo deseo en este caso no condensar a 45, sino que deseo condensar a una mayor temperatura, en este caso unos 55, veamos aquí, y aquí está la línea de presión constante donde tengo yo los 55 aproximadamente. Entonces ya mi punto de descarga ya no sería el punto B, mi punto de descarga sería ahora el punto B' que tenemos acá, aquí, veanlo aquí. Por tanto, cuando tengo la salida B', vean lo que sucede aquí. Antes salía aquí, ahora voy a salir aquí. Entonces, ¿qué sucede? Este segmento es un incremento del trabajo de compresión del compresor. O sea que para esta situación tendría que trabajar lo que tendría que ser este WC aquí hasta 20 más este trayecto que se me incrementa porque subí la presión. Entonces sería todo este total de aquí hasta acá. Por tanto, ¿qué se refleja aquí en Molière? Que nos lo expresa nuevamente. Si subes la temperatura de condensación, simplemente tu compresor va a tener que hacer un trabajo de compresión mucho mayor, y eso implica que tenga que tener un consumo eléctrico mucho mayor. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede verificando unos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos esto es cortesía de Genetron Properties, acá el programa, donde hemos colocado aquí, vamos a tener una temperatura de evaporación menos 20. Bien, vamos a trabajar con temperatura de condensación 45, sobrecalentamiento a la salida del evaporador 5 y su enfriamiento de 10 grados. Hay que tener en cuenta que vamos a tener en cuenta que no vamos a variar los enfriamientos ni los sobrecalentamientos para hacer el análisis. Entonces, en este caso, vean el resultado que tenemos aquí, un COP de 2.271, potencia de compresión 1.54, flujo másico de 89.2 kg por hora. Muy bien, con esta condición de menos 20, como vemos acá. Entonces aquí tenemos un ciclo, en este caso normal, con presión y temperatura de condensación normal, que sería 45.
Ahora incrementamos, tenemos los mismos valores de temperatura de evaporación, sobrecalentamiento, su enfriamiento, pero esta vez incrementamos la temperatura de condensación a 55. Entonces tuvimos estos resultados, miremoslos aquí. COP 1.84, potencia de compresión 1.9, flujo máximo 99.67. Entonces vean a ver el diagrama, como está un poco más alto, vean aquí está más alto que el anterior. Vamos a ver entonces a comparar los dos diagramas aquí. Entonces aquí tenemos en esta tabla, verifiquemos aquí por ejemplo la potencia de compresión con una presión de condensación normal 1.54 y vean lo que pasa cuando se me aumenta la presión de condensación, que yo decidí diseñar el equipo con una mayor. Vean el incremento, casi 0.4 kilowatts. Entonces, ¿qué más tengo aquí? Que con el sistema con presión de condensación baja tengo 89 y con alta 99. Vean cómo hay un incremento del flujo máximo que necesito para hacer el mismo trabajo. Ojo que la potencia de frigorífica en ambos ciclos es la misma. Entonces resulta que con este ciclo yo necesito esforzar un poco más el equipo. Veanlo acá. Y eso se refleja simplemente en el COP. En este es de 2.27 y este de 1.81. Por tanto, este ciclo que tenemos aquí con una alta presión de condensación me va a hacer el mismo trabajo que este, pero vean cómo su eficiencia se ha caído y eso hace que me consuma más por hacerme el mismo trabajo. Bien, ahora vamos a ver lo que pasa cuando tengo una reducción de la presión de succión. En este caso vamos a tener o a mantener la presión de condensación es estable. No vamos a variar, pero sí vamos a pasar a trabajar de una presión, en este caso aquí alrededor de 1.40 según este dato que está por aquí. Vemos que estamos evaporando en menos 20, pero yo quiero poner ese equipo o diseñar uno, ¿cierto?, con una temperatura de evaporación mucho menor. Entonces vamos a ver dónde vamos a estar. Tenemos en cuenta aquí que el trabajo del compresor va del punto A a B y este es el trabajo de compresión. Entonces, si yo quiero mantener los mismos sobrecalentamientos, o sea, en este caso el sobrecalentamiento aquí está de menos 20 a 0, tengo 20 grados de sobrecalentamiento total. Si deseo mantener los mismos, vamos a ver dónde nos iríamos. En este caso, quiero evaporar ahora menos 30, por tanto, de menos 30 con un sobrecalentamiento de 20 estaría en este punto, menos 10. Desde aquí estaría partiendo mi nuevo punto A. Entonces, veamos la nueva línea de compresión. Vean que tengo un punto A', veanlo aquí, y tengo un punto de salida B' y va a ser paralela a la línea porque el compresor tiene la misma eficiencia isentrópica. Entonces observemos qué sucede aquí. Vean que esta situación es un poco más crítica que la anterior. Tengo, veanlo aquí, antes trabajaba de este punto a este punto, ahora voy a trabajar desde el punto A' aquí, la entalpía de este punto hasta este. O sea que tengo dos incrementos. Aquí hubo un incremento, veanlo aquí, del trabajo del compresor y aquí tengo otro incremento también del trabajo del compresor. Por tanto, prácticamente tengo dos incrementos. Por esta razón, cuando bajamos las presiones de evaporación en estos equipos, tengo que enfrentarme a que el compresor tiene que trabajar mucho más y eso implica un consumo eléctrico un poco mayor. Veamos eso en el siguiente ejemplo. En este caso, partimos del equipo acá con temperatura de evaporación menos 5, véanlo aquí. Mantenemos temperatura de condensación 45 y siempre vamos a mantener los sobrecalentamientos y sus enfriamientos sin variar. Bien, entonces obtuvimos estos resultados, véanlo aquí, COP 3.35, potencia de compresión 1.04, flujo máximo 83.66. Correcto, vemos aquí el diagrama, vamos a nuestro diagrama de Morier, acá. En este caso, bajamos aquí la temperatura de evaporación, aquí a menos 20, mantenemos temperatura de condensación, correcto, los enfriamientos y los recalentamientos los mantenemos y tenemos estos resultados, pero vean cómo el diagrama está un poco más grande pero hacia abajo. Entonces vamos a comparar los resultados en la siguiente tabla. Veamos aquí, entonces aquí tenemos los resultados en la tabla. Vemos el equipo con media presión de succión, vean la potencia de compresión 1.045 y vean cuando lo tengo con baja presión de succión 1.454, se incrementó en 0.4, que es lo que estamos diciendo. Si bajamos la presión de succión para el diseño, simplemente nos vamos a encontrar que mi compresor tiene que trabajar un poco más. Con relación al flujo máximo, observen aquí que en media presión tengo 83.6 kg por hora y en baja presión requiero más flujos de refrigerante, lo cual implica que necesito cargar el equipo con mayor masa refrigerante. Vean el COP 3.35, bastante alto, estamos acá, y cuando vamos
hacia el equipo con baja presión de succión 2.27. Tenemos una reducción, y esa reducción simplemente es normal porque simplemente que las condiciones con bajas presiones y baja temperatura de evaporación son más exigentes y necesito equipos justamente con alta capacidad. Entonces tengamos en cuenta que cuando en este caso, en una de las conclusiones que tenemos aquí en esto, es que cuando las presiones tanto de descarga como de succión se separan, o sea, lo que era la relación de compresión aumenta, simplemente vamos a obtener más trabajo del compresor y por tanto menos rendimiento o COP, como habíamos explicado en otros videos. En este caso vamos a verificar otra condición, que son las irreversibilidades en el compresor, que tiene que ver mucho con esta línea que se llama de entropía específica. Muy bien, las irreversibilidades comienzan a ser porque es un proceso que no es perfecto, entonces aquellos rozamientos se traen problemas en la máquina, ¿cierto? Recuerden que es una máquina que no es eficiente 100%, entonces a medida que tengo más irreversibilidades en el compresor o más problemas de fricción y otros, ¿cierto? Simplemente esta línea se va inclinando más hacia la derecha, ¿cierto? Eso es lo que vamos a encontrar. Y mientras más se incline hacia la derecha, simplemente vamos a tener una eficiencia isentrópica mucho más baja. Los compresores actuales pueden tener eficiencia isentrópica nuevos desde 0.8, algunos dicen que son un poquito más altos, pero cuando ya tenemos una eficiencia isentrópica que va reduciendo con el desgaste del tiempo, esta punta simplemente se va desplazando hacia la derecha. Y podemos llegar a esta eficiencia del 50%, donde yo recomiendo ir pensando o hacer el reemplazo del compresor por desgaste ya. Bien, entonces en este caso partimos de la misma situación, no vamos a variar las presiones de succión y descarga para nada. Tenemos este trabajo de compresión aquí y aquí, pero cuando tengo un compresor ya desgastado, vean lo que pasa. Del punto A tenemos al punto B, aquí. E inclusive el punto A también se puede correr un poco, entonces, pero partimos de aquí, de este punto, para que ustedes observen la inclinación. Entonces vean lo que sucede. Con la nueva salida en punto B', ahora tengo este incremento más de trabajo del compresor. ¿Por qué? Porque ya tiene desgastes que tenemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo ese desgaste en el compresor, que inclusive uno lo puede medir en un equipo real, determinar cuál es la eficiencia isentrópica tomando unos datos de temperatura y con los datos de entalpía específica en el diagrama de Molière obtenemos cuál es su eficiencia, y eso lo vimos en un video anterior. Bien, entonces vemos que tenemos aquí que mi compresor trabaja más. Entonces vamos a ver esa representación aquí en este ejemplo. Vean que en este caso vamos a evaporar a menos 20, ¿cierto? No vamos a cambiar las condiciones ni de evaporación ni de condensación, así como de sobrecalentamientos y enfriamientos. Vamos a quedar quieta. Lo único que en este caso partimos con una eficiencia isentrópica de un 80% y una volumétrica del 95%, que esta es otra eficiencia de la cual hablaremos más tarde. Bien, entonces esto sería la condición de un compresor prácticamente nuevo con estos datos. Aquí tendríamos los datos que necesitaríamos para ese compresor. Muy bien. Ahora vamos a analizarlo más tarde en la tabla y vamos a compararlo con un compresor que tiene una eficiencia volumétrica del 95%, o sea que no tiene fugas, no tiene problema de estanquidad en este caso, pero sí tengo problemas de desgaste en otras situaciones, acá rozamientos, etcétera, bien, o problema de lubricación, también podemos calificarlo así. Entonces las condiciones no han cambiado. Vean lo que sucede aquí, vean cómo se inclina más esta línea, vean. Antes estaba por aquí, ahora está más inclinada. Esa es una condición de un compresor que ya tiene bastante desgaste o problemas mecánicos. Entonces lo podemos encontrarlo y determinarlo fácilmente en Molière. Vemos los datos aquí, resultados, y vamos a comparar en la siguiente tabla. Entonces vemos aquí los datos del compresor con alta eficiencia isentrópica. Vean el trabajo de compresión 1.5, pero vean este que está con el 50%. Vean, se aumentó casi en 1 kilovatio. O sea, vean lo que estamos nosotros aquí perdiendo. Podemos mantener el flujo másico, aquí dicen se mantuvo, pero ¿por qué se mantuvo? Porque estamos manteniendo la misma eficiencia volumétrica, que decimos que cuando mantengo la eficiencia volumétrica no tengo problemas en las válvulas. Entonces por esa razón nos dio estos resultados aquí, pero vean ustedes el COP. Miren cuánto se reduce el COP, de 2.27 a este equipo que ya está gastado, 1.42, casi un punto. O sea, un punto en un rendimiento de un equipo, imagínense, es pequeño, si es apreciable ahora en equipos grandes.
Por esa razón que yo decía que si yo calculo que la eficiencia isentrópica ya está por alrededor del 60%, se le dice al cliente vaya pensando en reemplazar el compresor, y cuando llegue el 50% definitivamente hay que reemplazarlo, porque aunque pueda estar operativo, vean que tenemos muchas pérdidas, entonces nos está consumiendo más de lo que produce. Entonces es un buen parámetro para uno determinar a la hora de un cambio de compresor en los equipos. Ahora vamos a analizar el incremento de los sobrecalentamientos, sobre todo el sobrecalentamiento de succión, que es el crítico. Entonces justamente entre los dos, el crítico es el de succión, aunque también puede ser bastante el del evaporador, pero en este caso vamos a enfocarnos en el sobrecalentamiento que sucede en la línea de succión. Partimos nuevamente de nuestra situación, punto A, punto B, sin variar las presiones, pero entonces en este caso aquí estamos entrando el refrigerante a 0 grados, ¿no? Vamos a ver que tenemos un problema en la línea de succión y se está entrando mucho calor del ambiente. Entonces vamos a desplazar la entrada hasta este punto. Vamos a suponer que está entrando ahora en 20 grados Celsius. Vean que gané 20 grados en la succión. ¿Y qué va a pasar con esta línea? Se va a mover paralela a esta. Y vean dónde voy a tener mi nueva salida aquí. Entonces antes estaba trabajando de este punto a este punto, pero ahora voy a ir trabajando de este punto a este punto. Aparentemente tiene las mismas distancias, ¿no? O sea que el trabajo será igual, pero no es cierto. ¿Por qué razón? Porque esto es una escala aquí, ¿cierto? Aquí podemos equivocarnos mucho, y por esa razón procedimos a hacer el ejercicio acá en el Genetron Properties, pero no vamos a encontrar que el trabajo en la condición 2 con alto sobrecalentamiento es mayor que el trabajo en la condición 1 con bajos sobrecalentamientos. Entonces vamos a ver para que ustedes observen. Tomamos los mismos datos aquí, vean que en este caso aquí tenemos menos 20 de evaporación, 45 condensación, veámoslo acá, miren que está el punto 1 aquí con un bajo sobrecalentamiento, veanlo acá, y tenemos estos resultados. Ahora ¿qué hicimos? Incrementamos el sobrecalentamiento en el mismo ciclo y vean lo que sucedió. Vean cómo se alargó esta línea de 7 a 1 y vean cómo se desplaza esta línea hacia la derecha, correcto. Vean los resultados aquí y vamos a compararlo en la tabla, que es lo interesante. Entonces vean la tabla. El equipo con bajo sobrecalentamiento tiene una potencia de compresión de 1.51 y el equipo ahora con alto sobrecalentamiento tiene 1.6, se incrementó en 0.1. Realmente aquí los incrementos son bajos, pero recuerden que esto depende mucho del equipo. Un equipo de 1 HP o 3 HP, simplemente todos los equipos se van a subir un poquito más por el sobrecalentamiento. Mantiene el flujo másico, pero veamos el COP. El COP también aquí 2.32 con bajo sobrecalentamiento, pero yo al trabajar el compresor un poquito más se me va a 2.1. Tengo una reducción de 0.2. Entonces esa reducción de 0.2 o 0.1 para muchas personas parece despreciable, pero resulta que estos valores de 0.1, 0.2 en equipos grandes representan muchos dólares en ahorros. Entonces todo depende del equipo y hay que analizarlo. Entonces vemos aquí, y aquí está expresado que cuando los sobrecalentamientos son altos, simplemente mi compresor trabaja más, siempre trabaja más, y eso lo podemos encontrar en situaciones como por ejemplo en los arranques de los compresores cuando inician un periodo de congelación, que el recinto está caliente, simplemente el compresor se va a reflejar que va a trabajar más porque tiene altos sobrecalentamientos. A medida que él comienza a trabajar, esos sobrecalentamientos se van reduciendo y simplemente uno observa acá la potencia de consumo del compresor que se va reduciendo, y eso lo dijo Murier hace mucho tiempo y aquí lo estamos viendo. Bien, espero que les haya agradado este video. No olvidar su like si les gustó el mismo, y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.